He estado sin hogar durante los últimos 16 años. Esto es porque vivo en las calles. Cuando la gente me conoce, se pregunta por qué. He inventado todo tipo de mentiras y ocasionalmente he contado la verdad. Aún más raro, alguien me cree. Finalmente, he decidido escribirlo, registrarlo para después de mi partida y así no tener que repetir la historia. La próxima vez que alguien pregunte, simplemente pueden leer esto. La mayoría de las personas simplemente pasan junto a una persona sin hogar. Algunos darán algún cambio suelto, eso es más raro en estos días, con menos personas llevando efectivo, pero hay suficientes personas amables dispuestas a entrar en tiendas por mí para poder sobrevivir a duras penas. Y aún más raramente, alguien se detendrá a hablar conmigo. La mayoría de las personas sin hogar que conozco no preguntan, todos hemos experimentado algún tipo de trauma y generalmente no nos gusta hablar de ello. Mi historia es inusual, sin embargo. Soy muy elocuente y hablo con fluidez inglés, francés, mandarín, alemán y yoruba, con un conocimiento decente de sueco, coreano y suajili. También soy muy bueno para salir de situaciones y persuadir a las personas a alcanzar un entendimiento común. Con todas estas habilidades, las personas que hablan conmigo preguntan, ¿por qué no soy, por ejemplo, un traductor bien remunerado o un diplomático? La respuesta es simple. Porque esos trabajos se realizan en interiores. Durante los últimos 7 años, he vivido en las calles de una ciudad de África Occidental, no mencionaré el nombre. Sobrevivo gracias a la caridad de los demás y haciendo trabajos de jardinería y un poco de albañilería, al menos en las primeras etapas de la construcción. Sin embargo, tengo que abandonar esos trabajos cuando las casas están cerca de completarse, como verás. Sin embargo, fui criado en el norte de Inglaterra. Mis padres eran o son bastante ricos, y asistí a una escuela privada. No es probable que hayas oído hablar de ella, pero mi educación fue excelente. Mi vida iba muy bien, tenía muchos amigos y obtenía buenas calificaciones en ciencias, francés y latín. Había ganado algunos concursos de piano menores y disfrutaba de vacaciones de esquí en Suiza la mayoría de los años. Lo siento si suena como si me estuviera jactando. Esa no es mi intención, solo estoy presentando mi vida tal como era, para que aprecies completamente el contraste y para que entiendas que no tenía motivos para huir de ella. Verás, justo después de mi 13º cumpleaños, después de la escuela un viernes de junio, se suponía que debía encontrarme con algunos amigos en una cafetería en la ciudad. Yo llegué primero y me sentí muy adulto, queriendo presumir cuando llegaran, así que pedí un café latte. Así que allí estaba, sentado solo con mi café, desplazándome por Twitter cuando una mujer se acercó a mí. Tenía unos 40, quizás 50 años, con cabello largo y oscuro, y llevaba lo que parecía haber sido un traje de negocios muy elegante hace 10 años. Ahora estaba desgarrado, con agujeros y manchas oscuras. Se sentó frente a mí y me miró fijamente. Al principio intenté ignorarla. Después de un minuto más o menos, levanté la vista y, con un tono molesto, pregunté, ¿qué quieres? Su respuesta fueron solo 3 palabras. Lo siento mucho. Y luego extendió la mano y tocó mi mano, se levantó y se fue. Nunca la había visto antes, y nunca la he vuelto a ver desde entonces. Ahora esto, por supuesto, me desconcertó. Probablemente me tenía confundido con alguien más, me dije a mí mismo. Fue un encuentro extraño, seguro, pero ya había terminado, y al menos era una buena historia para contarles a mis amigos cuando llegaran. Probablemente estaba un poco más afectado de lo que admitía para mí mismo, y di otro sorbo a mi café y me levanté para ir al baño. 10 metros para llegar al baño. Y esa fue la última vez que estuve en Inglaterra. Empujé la puerta del baño, crucé y me golpeó la nieve helada en la cara. No sabía dónde estaba en ese momento. En estado de shock, me di la vuelta para regresar por la puerta, pero no había puerta allí. En su lugar, estaba en un campo de blanco. Me llevó un momento darme cuenta de que era una tormenta de nieve y que estaba afuera. No creo que entrara en pánico. No entendía lo que había sucedido ni cómo, pero evalué calmadamente la situación. Estaba afuera, en el frío y la nieve, vistiendo mi uniforme escolar de verano, incluso con pantalones cortos, sin idea de dónde estaba el refugio más cercano. Podría averiguar lo que había sucedido más tarde, por ahora, necesitaba sobrevivir. Mirando a mi alrededor, la visibilidad no era tan mala como temía. Era de día, la nieve caía en línea recta, en lugar de la tormenta que había asumido al principio, y podía distinguir una línea ordenada de árboles a lo lejos. Eso probablemente significaba una carretera, y una carretera significaba civilización. Así que me dirigí hacia allí, a través de lo que parecía ser un campo de un granjero, y en 5 minutos efectivamente estaba en una carretera. No había señales que pudiera distinguir,
así que elegí una dirección al azar y empecé a caminar. Después de aproximadamente media hora, vi una luz en la distancia. Había estado temblando durante algún tiempo, pero me sentía alerta, así que no creía que estuviera en riesgo inminente de hipotermia. Seguí adelante y pronto llegué a una pequeña casa con luces encendidas en las ventanas de abajo. Un hombre respondió a mis golpes en la puerta principal con entusiasmo. Habló algunas palabras en un idioma que no conocía, y me abrí paso en la casa, deseando entrar desde el frío antes de explicar quién era. En ese momento, aparecí en una playa. Me llevó un momento recuperarme del calor sofocante. Parpadeé bajo el brillante sol del mediodía y miré a mi alrededor mientras mis ojos comenzaban a ajustarse. Escuché los sonidos de personas chapoteando en el agua y divirtiéndose en general. ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? Un hombre de piel oscura con pantalones cortos y camiseta corría hacia mí, preguntándome si estaba bien. Supongo que parecía bastante desconcertado y fuera de lugar, y probablemente era la única persona cercana que aún estaba temblando. Todavía confundido, pero aliviado de que hablara en francés, un idioma que entendía bastante bien, lo miré e intenté explicar lo que estaba sucediendo. Pero sinceramente, no sabía qué estaba pasando, y simplemente lo miré atónito. Se presentó como Louis. Logré balbucear ¿dónde estoy?, a lo que él respondió que estaba en una playa cerca de Portao. Conmigo aún apenas capaz de expresarme lo miré y traté de explicar lo que estaba sucediendo. Pero la verdad es que no sabía lo que estaba pasando y simplemente lo miré sin palabras. Ten en cuenta que tenía 13 años en ese momento. En el transcurso de unas 2 horas fui abordado por una extraña mujer, caminé por la nieve en pantalones cortos, fui llevado a una playa sofocante por un desconocido y para colmo ahora tenía un trasero gravemente magullado. Así que creo que mi reacción a estos eventos fue completamente razonable dadas las circunstancias. Lloré. Miré a mi alrededor, encontré un callejón apartado, me escondí detrás de algunos contenedores y lloré hasta quedarme dormido. Alguien me despertó hablando en voz alta. Abrí los ojos para ver a 2 policías, un hombre y una mujer blancos, parados sobre mí. Sabía alemán lo suficiente como para identificar el idioma, pero no para entender lo que decían. Pero cuando me levanté en el frío de la madrugada supongo que vieron mi uniforme escolar y la mujer comenzó a hablar en inglés. Aparentemente alguien me había visto allí, un niño durmiendo en la calle, y llamó a la policía. La policía fue muy amable. Hicieron muchas preguntas. Había perdido mi grupo de excursión escolar. ¿Dónde me estaba quedando? Conocía el número de teléfono de mis padres. Murmuré respuestas a medias a sus preguntas y su colega señaló detrás de ellos al auto de la policía que ahora veía al final del callejón. Fue solo ahora que me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Las puertas estaban malditas, al menos para mí. Si intentaba subirme al auto de la policía, quién sabe dónde terminaría. Por un segundo pensé en tratar de explicarles las cosas antes de decidir nuevamente por la única acción razonable. Es difícil huir de la policía, especialmente cuando conocen la ciudad y tú no. Pero aún era bastante pequeño y tuve suerte. Corrí por el callejón, doblé a la izquierda en un callejón más pequeño y vi una cerca de eslabones a poca distancia. Un agujero había sido rasgado en la parte inferior, probablemente por alguien haciendo algo como yo y me zambullí y me arrastré. Mi chaqueta escolar se enganchó en la cerca y luché por escapar. La policía casi me atrapó cuando logré retorcerme y escapar y corrí dejando mi chaqueta atrás. Bueno, deshazte de ella, pensé. De todos modos me hacía demasiado reconocible. Corrí durante quizás media hora arrancando mi corbata. Ahora vestido solo con pantalones cortos grises y una camisa blanca parecía un poco menos como un escolar inglés. Era sábado y era solo otro niño alemán buscando a sus amigos. Los alemanes no van a la escuela los sábados por la mañana, ¿verdad? Me pregunté. Cualquiera sea el caso, no encontré más problemas esa mañana. Todavía tenía 30 libras para café y compras y seguía la multitud hasta que encontré un pequeño mercado callejero. El dueño de un puesto estaba feliz de tomar mi 30 libras por un par de pantalones vaqueros, una camiseta y un jersey sencillo y me dio 10 euros para comprar un almuerzo ligero. Estoy seguro de que me estafó, pero realmente no sentí que tuviera muchas opciones. Para responder a la pregunta de la policía, no conocía los números de teléfono de mis padres y mi teléfono estaba sin batería de todos modos. Necesitaba un plan. Caminé por la ciudad que supe que se llamaba Passau y encontré un puente apartado cerca del río. Decidí quedarme aquí al menos esta noche. Aún era temprano, pero estaba exhausto y solo necesitaba descansar después de la locura que me estaba pasando. Estaba oscureciendo cuando me despertaron de un sueño ligero. Estaba sentado contra una pared en una esquina de 90 grados cuando alguien me encontró.
Después de un intercambio similar al que había tenido esa mañana, habló en inglés roto. Su nombre era Víctor, tenía 16 años y había estado en las calles de Passau durante aproximadamente un mes. Su madre se había ido años atrás y su padre lo echó de casa cuando se enteró de que Víctor era gay. No me había dado cuenta de que ese tipo de cosas aún sucedían. Supongo que hasta ese día había llevado una vida protegida. Víctor era más grande que yo y conocía la ciudad. No había vivido en las calles durante tanto tiempo, pero era mucho más astuto en la vida en la calle y me mostró cómo sobrevivir. En los próximos meses aprendí dónde robar comida, dónde mendigar, dónde estaban los refugios más secos e incluso cómo carterear. Passau tiene una pequeña comunidad de personas sin hogar pero cercana y llegué a conocer muy bien a algunas personas. Es justo decir que cuando llegó mi 14º cumpleaños estaba mucho más consciente y capacitado. Aprendí alemán y practiqué mi francés con un compañero migrante. Aprendí a reparar ropa y a regatear con vendedores callejeros. Todavía era pequeño para mi edad y descubrí que podía meterme y esconderme en espacios muy estrechos. En resumen, demostré ser útil para la comunidad sin hogar de Passau. Lo suficientemente útil como para que otros estuvieran muy dispuestos a indulgir mis pequeñas excentricidades y entrar en tiendas por mí cuando necesitaba comprar algo. Conseguí mantas y una bolsa de dormir para el invierno y Víctor incluso cargaría mi teléfono en cafeterías y bares. No era la vida a la que estaba acostumbrado, pero era una vida y tenía compañía. Todo esto cambió después de haber estado en Alemania poco más de un año. Era temprano por la tarde, aproximadamente una hora antes del inicio de la final del campeonato europeo. Alemania estaba a punto de jugar contra España y había muchas personas en los bares embriagándose. Presa fácil para un ladrón. Víctor y yo habíamos estado trabajando juntos durante un año y llevamos a cabo nuestra rutina bien ensayada. Nos quedamos alrededor de una calle concurrida hasta que vi a 2 hombres salir de un pub, uno de ellos poniendo su billetera en el bolsillo trasero al irse. Perfecto. Le hice una señal a Víctor y comencé a caminar detrás de ellos. Después de unos momentos, Víctor chocó con él desde el costado, dándome la oportunidad de levantar su billetera. Pero su amigo había girado la cabeza para mirar atrás en el momento equivocado. Gritó y los dos se volvieron hacia mí. Corrí y Víctor corrió en la dirección opuesta, pero los 2 hombres lo ignoraron. Yo tenía ventaja y pensé que podía superarlos, pero uno se acercaba a mí. En un instante decidí que sería más fácil esconderme en una multitud y corrí hacia la puerta del abarrotado pub del que acababan de salir los 2 hombres. Empujé la puerta y entré corriendo. Llegué a Nanjing de noche. Por supuesto, en ese momento no lo sabía, pero era una calle bastante concurrida y vi los caracteres chinos en los letreros de la calle. No entraré en detalles de mi tiempo allí, que duró aproximadamente un año y medio, pero en muchos aspectos fue similar a mi tiempo en Alemania. De alguna manera me estaba acostumbrando a esto. Vivir en las calles es más o menos igual en cualquier país. Nanjing es una ciudad mucho más grande que Passau y bastante próspera, pero cada ciudad tiene sus excluidos. Busqué a las personas sin hogar y aunque me llevó un poco más de tiempo que en Alemania, aprendí el idioma y la cultura del lugar. Si lo buscas en Google podrías pensar que Nanjing es bastante segura. En su mayor parte eso es cierto, pero dormir en la calle no es más seguro allí que en cualquier otro lugar. Encontré seguridad en una pandilla callejera poniendo en práctica las habilidades que había aprendido en robos menores y carterismo. La gente va y viene por las calles, pero corrí con un grupo de 5 o 6 personas más jóvenes mientras estuve allí, incluso teniendo una relación con Jihan, una chica un par de años mayor que yo. Hacíamos lo que llamamos asalto y fuga, todos abordábamos a alguien que estaba solo, le robábamos la billetera y corríamos en direcciones diferentes. Los demás se reunían en un almacén abandonado bastante lejos del centro de la ciudad y se acostumbraron a mi extraña insistencia en quedarme afuera y dormir en otro lugar. Nanjing tiene una presencia policial más intensa que Passau, pero mis colegas sabían dónde no ir y me iba bastante bien hasta una noche en marzo. Estábamos siguiendo a un par de hombres borrachos de unos 30 años y estábamos a punto de llevar a cabo nuestro movimiento practicado cuando otro grupo llegó para hacer lo mismo. Vi que la situación se estaba desarrollando y señalé a mi gente que se retirara. Nuestros competidores nos siguieron por una calle lateral. Claramente querían pelear y 2 de mis amigos también. Yo estaba dispuesto a dar por terminada la noche y logré persuadirlos para evitar una confrontación cuando Jichen, quien siempre era un poco impulsivo, lanzó un puñetazo a uno de los otros. 3 de ellos sacaron cuchillos de sus abrigos, uno apuñaló a Jichen en el estómago y los demás fueron tras el resto de nosotros. Yo corrí. Era el más rápido de nuestra pandilla, pero uno de ellos era más rápido que yo y casi me atrapó. Al no ver otra opción me dirigí hacia la calle principal y me dirigí a una tienda. El personal estaba a punto de cerrar, pero no necesitaba entrar, solo necesitaba cruzar el umbral. Lo logré. Esta vez aterricé en Suecia en medio del campo. Era temprano por la tarde y soleado, así que caminé hasta encontrar una carretera y seguí las señales hacia Gotemburgo. Eran 15 kilómetros y algunos conductores me ofrecieron un aventón en el camino, aunque obviamente lo rechacé.
De alguna manera estaba empezando a sentirme bastante seguro, me había mudado 2 veces y sentía que sabía qué hacer. Suecia es un lugar agradable incluso para las personas sin hogar, especialmente si eres joven y blanco. Los desconocidos en general eran amables y me fue bien allí. Sin embargo, puede hacer mucho frío en las calles en invierno y cuando empezó a nevar me di cuenta de que no sobreviviría hasta la primavera. Así que en noviembre por primera vez de manera voluntaria crucé la puerta de una tienda y entré en otro país. No ayudó. Desde la suave primera nieve de un invierno sueco llegué a un bosque con temperaturas heladas. Había pasado de la tarde en Suecia a la noche, así que supuse que estaba en algún lugar de Rusia, pero no podía quedarme. Después de buscar un poco no encontré señales de civilización, así que decidí poner a prueba mi maldición. Me maldijo esa mujer 3 años antes. Había parecido extraña pero no desagradable. Tal vez simplemente se dio cuenta antes que yo de que había sido maldecido por alguien o algo más. No lo sabía no en ese momento, pero sabía un poco sobre cómo funcionaba. Recogí algunos troncos y ramas caídas y durante aproximadamente 1 hora construí un marco rectangular de una puerta. Crucé el umbral. No sucedió nada. Llegué al otro lado de la puerta. Está bien, eso no funcionó. Tal vez necesitaba una puerta real. Apenas podía construir bisagras en el bosque incluso si supiera cómo hacerlo. Así que en su lugar recogí algunas enredaderas y hojas y las ensarté en una puerta colgante desde la parte superior del marco como una cortina de cuentas. Sinceramente estaba bastante orgulloso de mi trabajo manual. Para un primer intento sin herramientas estaba muy impresionado y casi renuente a probarlo. Pero hacía frío y oscuro y empezaba a llover, así que crucé por ella. Funcionó y mi próximo destino fue Kenia. Me encontré en el campo en una tarde cálida en una granja. Juzgué que estaba lejos de una ciudad y luego supe que tenía razón. Así que decidí presentarme a los agricultores. Hablaban apenas un poco de inglés y yo aún no hablaba suajili, pero logré persuadir a la familia que dirigía la granja para que me dejara trabajar para ellos. Estoy seguro de que realmente no entendieron mis motivaciones, un niño inglés blanco y elegante que solo pedía comida a cambio de su trabajo eligiendo dormir afuera. Pero fueron amables y felices con el acuerdo. En los siguientes 2 años aprendí cómo funcionaba la granja, construí mis músculos, aún soy pequeño y fibroso pero fuerte y demostré ser un trabajador capaz. Recogía granos de café, ordeñaba vacas, arreglaba cercas y adquiría un bronceado decente. Incluso ocasionalmente hacía el viaje a una ciudad cercana del mercado sentado en la parte trasera de uno de los camiones con plataforma. Sin duda era una curiosidad para los lugareños, pero me trataban bien. Habría seguido felizmente en esa granja de Kenia de por vida. Pero después de 2 años algo sucedió. El padre de la casa estaba en el mercado de la ciudad y el resto de nosotros estábamos trabajando en los campos. Estaba llevando varias cestas de granos de café al granero y escuché gritos. ¡Ayuda! ¡Ayuda! La madre de la casa Anisa había caído en la cocina. Desde afuera pude ver que su pierna estaba mal. Estaba sangrando severamente y creo que pude ver el hueso asomando. Era raro que hubiera solo una persona en la casa, pero sucedía. La ayuda más cercana probablemente estaba a al menos 10 minutos de distancia y Anisa sangraba demasiado rápido. Yo era el único que podía ayudar, pero necesitaba entrar de alguna manera. Obviamente la puerta estaba fuera de cuestión, pero la ventana de la cocina estaba abierta de par en par. ¿Eran seguras las ventanas? La respuesta fue no. Espero que Anisa haya recibido la ayuda que necesitaba, aunque lo dudo. Pero lo último que vi de ella mientras metía una pierna en la cocina fue una expresión de terror absoluto. Y luego ella y la casa desaparecieron en un instante, reemplazados por las calles nocturnas de Seúl. Una vez más tuve que empezar de nuevo y aprender un nuevo idioma. El inglés no se habla bien en Corea y me llevó un tiempo antes de que pudiera arreglármelas. Hice pocos amigos y me mantuve en gran parte robando y haciendo carterismo. Sin la red que había construido en Alemania y China las cosas eran más difíciles. Me atraparon algunas veces y escapé antes de que sucediera algo grave, hasta que después de aproximadamente 1 año supongo que la policía había recibido algunos informes de robos callejeros en mi área. Noté un aumento de la presencia policial y un día simplemente me descuidé. Una pareja estaba tomando café afuera de una cafetería a la hora del almuerzo. La billetera del hombre estaba sobre la mesa entre ellos y yo tenía hambre. Me puse la sudadera con capucha en la cara, corrí y agarré la billetera. Mientras huía, saqué el dinero y tiré la billetera al suelo. Luego, 10 minutos después, la policía me encontró. Había encontrado otra cafetería con servicio al aire libre. No estaba lo suficientemente lejos y supongo que no oculté mi rostro tan bien como pensaba. No estaba en una zona turística y era bastante fácil identificar al único hombre blanco alrededor, especialmente porque llevaba la misma ropa. Vi a 2 policías caminando hacia mí y comencé a correr, pero esta vez eran más rápidos.
Me derribaron al suelo y me metieron en su coche patrulla. Estaba oscuro. Demasiado oscuro para ver nada. Al principio asumí que estaba en el otro lado del mundo, de noche, pero a medida que mis ojos se ajustaban, me di cuenta de que estaba bajo tierra. Estaba en una inmensa caverna. Había una luz mínima, que provenía de algunas antorchas encendidas en la distancia. El suelo era rugoso pero sólido, y el aire estaba fresco, pero no más frío que una noche promedio en la calle en la mayoría de las ciudades. Al principio, no pude distinguir mucho y decidí dirigirme hacia las antorchas mientras trataba de entender mi nueva situación. A medida que me acercaba, me di cuenta de que las antorchas rodeaban un pozo, y podía ver a personas bajo las antorchas. Algunas de ellas me miraron cuando me acerqué, pero no dijeron nada. Todos estaban dentro del pozo, que ahora podía ver que cubría un cuadro áspero de unos 30 metros de lado. Y luego escuché algo más. Un tipo de chasquido. A un lado vi criaturas. No humanas, ni parecidas a ningún animal que haya visto antes. Tenían aproximadamente 1 metro de altura y caminaban sobre 4 patas quitinosas con 2 brazos delante de ellos. Sus cuerpos eran negros y brillantes y sus cabezas tenían grandes mandíbulas. En una clase de ciencias hace años, teníamos algunos escarabajos ciervo en un acuario, y estas criaturas me recordaron a eso. Los escarabajos se acercaron a mí. Eran 6, y aunque eran más pequeños que yo, rápidamente me dominaron. Mientras emitían sonidos horribles de chasquidos, me llevaron al borde del pozo. Otros 2 escarabajos que estaban allí empujaron una larga rampa de madera hacia el pozo, y los demás me empujaron por ella y luego volvieron a subir la rampa. Estaba atrapado, o al menos eso parecía. Las paredes eran demasiado altas y lisas para trepar fácilmente, y ahora noté varios escarabajos más que hacían guardia a intervalos a lo largo de la pared. Incluso si lograba salir, no tenía idea de dónde estaba ni de qué tipo de problema me había metido esta vez. Las personas con las que estaba eran alrededor de 50, bastante diversas pero jóvenes. Había adolescentes y personas en sus 20s, pero nadie mayor. A los 19 años, estaba más o menos en el medio en cuanto a la edad. Una mujer se acercó a mí y comenzó a hablar en francés. Genial, al menos podía entenderla. Es imposible decir la hora en esa caverna subterránea, pero deduje que era el comienzo de su noche efectiva. La mujer, que se presentó como Yousi, una parisina, explicó que los escarabajos los usaban para el trabajo y otras cosas, aunque se negó a detallar qué significaba otras cosas. Los mantenían alimentados, los hacían trabajar mediodía, pero por lo demás los dejaban más o menos en paz. Yousi me presentó a los demás, me mostró la comida, casi exclusivamente bayas y hongos, y me dijo que llenara mi estómago y descansara lo mejor que pudiera, ya que al día siguiente me pondrían a trabajar duro. Tenía razón. Al día siguiente me despertó un hombre, Carl, que me sacudió. Los escarabajos ya habían instalado la rampa y nos estaban llevando en grupos de 4. No tenía intención de ser utilizado como esclavo, pero decidí no tomar medidas hasta que hubiera entendido un poco más las cosas. Mi grupo fue llevado por un laberinto de túneles durante unos 20 minutos hasta que llegamos a una cueva más amplia, aunque mucho más pequeña que la caverna principal. Uno de los escarabajos sostenía una losa plana de pizarra, en la que habían dibujado un diagrama con tiza. Puede que no puedan hablar idiomas humanos, pero pueden sostener cosas con sus patas delanteras y dibujar. Señaló a cada uno de nosotros por turno, luego a una parte del dibujo, luego a un área de la cueva. Cheiroum, un hombre de piel oscura de Senegal, explicó lo que ya había deducido: los escarabajos querían que excaváramos la cueva, según el plan en la losa. Había algunas picotas y otras herramientas rudimentarias ya en la cueva. Miré las herramientas afiladas y pesadas y miré a los 2 pequeños escarabajos. Cheiroum me hizo señas con la boca: no. Aprendí más tarde que la gente lo había intentado antes y siempre terminaban muertos. Las criaturas eran más fuertes de lo que parecían. Así que me puse a trabajar, picando y cincelando una habitación para los insectos. Después de aproximadamente 1 hora, los escarabajos se fueron. Sandy, una niña canadiense de 15 años, me dijo que aunque podíamos hablar libremente, los túneles eran un laberinto. Ella había huido una vez, pero si había algún lugar al que ir, no lo había encontrado. Los escarabajos habían dejado algunas antorchas para que trabajáramos, pero tenían una visión nocturna mucho mejor que nosotros, y aunque nos perderíamos en los túneles, ellos parecían moverse muy bien en la oscuridad completa. Creo que los insectos dejan rastros de feromonas, por lo que ni siquiera necesitan ver en los túneles. Y así continuó durante mucho tiempo. Esculpí habitaciones en la cueva, hacía lo que creo que eran muebles para insectos, todavía no sé de dónde sacaban la madera, e incluso trabajé en una fragua. Marcábamos nuestros días por nuestros periodos de descanso,
y hace mucho tiempo alguien comenzó a rayar líneas en la pared del pozo para marcar cada día. Como tradición, rayé mi nombre encima del día en que llegué. Este era el día 11,408 desde que había comenzado el calendario, 31 años antes. Pasábamos nuestras noches contando historias reales de nuestras vidas afuera, historias que recordábamos de lecturas y cuentos que inventábamos nosotros mismos durante los largos días de trabajo. Sugerí cantar una vez, pero me detuvieron de inmediato. Aparentemente, a los escarabajos realmente no les gustaba el canto humano. Al igual que en la vida en las calles, la gente va y viene. Haruki, un hombre japonés de 25 años, fue aplastado por una roca que cayó en una excavación. Yo no estaba en el mismo grupo, pero escuché los gritos resonando en los pasillos. De acuerdo con nuestra tradición, rayamos su nombre debajo de la línea de ese día. Las llegadas se marcan arriba y las salidas, como llamábamos eufemísticamente a las muertes, debajo de la línea de tiempo. Jason apareció después de unos meses, seguido poco después por Luis, de manera bastante similar a como lo hice yo. Y luego Carolina, una niña de 16 años de México, perdió el control cuando nos estaban acorralando en el pozo al final del día. Todos pueden colapsar si los empujan demasiado lejos, y cuando alcanzó la rampa, Carolina gritó, luego corrió hacia la oscuridad. Algunos de los insectos la siguieron, y fue entonces cuando aprendí lo rápido que pueden moverse. Alcanzaron a Carolina en solo unos segundos y la arrastraron al borde del pozo, sujetándola hasta que el resto de nosotros estuviera allí y habían retirado la rampa. Más escarabajos habían llegado y luego, a la vista de todos nosotros, la destrozaron. Su carne se desgarró cuando las mandíbulas se clavaron en su cuerpo. Miré incapaz de ayudar pero también incapaz de apartar la vista mientras gritaba de agonía hasta que le cortaron la tráquea. Y luego comenzaron a comerla. Tomó unos 10 minutos en total y al final no quedaba nada. No había señales de que hubiera ocurrido algo excepto por la sangre que goteaba por la pared del pozo. Vimos y oímos todo el desgarramiento de la carne, el crujido de los huesos, el chasquido de los insectos en lo que solo puedo interpretar como emoción. Cuando terminaron los escarabajos se pararon en la pared, nos miraron y se fueron como si nada hubiera pasado. Estábamos estupefactos. No se contaron historias esa noche. De hecho, nadie habló mientras Carl rayaba, Carolina, debajo de la marca de ese día. Nos fuimos a dormir en silencio aunque no sé si alguno de nosotros realmente durmió esa noche. Yo ciertamente no lo hice. El siguiente día continuó como de costumbre. Trabajamos en un silencio apagado. Regresamos al pozo. Comimos nuestra magra comida de bayas y hongos. Fui el primero en hablar. Mi vida allá abajo no era genial pero era algo con lo que podía seguir adelante, algo en lo que podía encontrar un cierto nivel de contento. Así que por primera vez pregunté acerca de las puertas. La mayoría de mis compañeros no se habían dado cuenta adecuadamente de que las puertas eran el desencadenante. Parecía que yo era el único que había viajado a otro lugar. El reino subterráneo fue el primer y único viaje que cualquiera de los demás había hecho. Simon, un compañero inglés, nos contó que una vez llevó algunos objetos a las casas de las criaturas. Vivían en cuevas talladas, presumiblemente excavadas por generaciones anteriores de cautivos humanos, y aunque no entendía su cultura, claramente tenían decoraciones. Mientras estaba allí, vio una gran losa con un rostro dibujado a tiza. Un rostro humano, uno que no reconoció, hasta que Jenny llegó unos días después. No lo había mencionado en ese momento, pero creo que me ayudó a empezar a unir las piezas, pienso. No entiendo mi maldición, pero creo que las criaturas me marcaron. Los otros humanos en ese lugar no habían viajado como yo lo hice, su primer viaje a través de una puerta los llevó al subsuelo. Creo que la mujer en la cafetería reconoció que estaba marcado y trató de ayudar. Creo que cuando me tocó, interrumpió la maldición, aleatorizando mi destino. Y pensé en el momento en que intenté ayudar a Nisa en la granja de Kenny y la expresión en su rostro mientras me teletransportaba. Me pregunto qué habrá visto mientras desaparecía. Esto fue interesante, pero realmente no nos ayudó. Luego hablé de mis viajes. Como cualquier puerta, o incluso ventana, actuaba como un portal. Como había creado el mío propio, y no funcionó hasta que puse una puerta en el umbral. Y gradualmente, formamos un plan. La mayor parte del suelo del pozo estaba hecho de piedra lisa, pero había una pequeña área de tierra, un par de metros de ancho. Nuestros captores rara vez bajaban al pozo, arrojaban comida desde arriba, llevábamos los desechos en cubos, y no necesitaban bajar para sacarnos, ya que simplemente nos privaban de comida si nos negábamos, como Chiron recordó de años atrás. Fue un plan simple, pero lento. Durante los próximos meses, contrabandeamos pequeños pedazos de piedra, madera y cualquier cosa que pudiéramos ocultar en nuestro cuerpo. Primero construimos una tabla de madera,
lo suficientemente pequeña como para cubrir la tierra. Una persona sacaría tierra de debajo de la tabla, mientras el resto de nosotros vigilaba. Los escarabajos tienen ojos pequeños y aunque su visión nocturna es excelente, no creo que vean muy bien a distancia, dependen más del olfato. Así que si éramos cuidadosos, podíamos trabajar sin ser notados. Y fuimos cuidadosos. Si nos atrapaban en cualquier etapa del plan, sería el fin del juego. Trabajamos menos de 1 hora cada noche, cubriendo el agujero con la tabla y ocultando la tabla con tierra. La tierra extraída iba, poco a poco, a nuestros cubos de desechos. Después de un tiempo, llegamos a la roca sólida, pero el agujero tenía ahora cerca de 1,5 metros de profundidad. Era suficiente. La fase 2 del plan era más arriesgada. Tallar las secciones sólidas de la madera con piedras afiladas generaba un sonido bastante parecido al habla de los escarabajos, y sabíamos que tenían buen oído. Solo nos atrevíamos a hacer un poquito cada noche. Pero finalmente tuvimos un marco y una puerta. Lo único que necesitábamos ahora era una bisagra. Lentamente raspamos 3 agujeros a lo largo de un lado de la puerta y la atamos al marco con algunas raíces trenzadas que habíamos recogido de las cuevas. Estaba listo. Dudaba que se mantuviera unido por mucho tiempo, pero no necesitaba hacerlo. Celebramos en silencio, tanto como pudimos en ese lugar, y Luis talló un mensaje final al final de la línea de tiempo: que te jodan. Sandy se ofreció como voluntaria para ser la primera en probar. Para que los 50 de nosotros pudiéramos lograrlo, necesitaríamos movernos rápido, y por eso habíamos decidido usar una trampilla. Sería más rápido saltar hacia abajo, uno tras otro, que retorcernos horizontalmente a través de una puerta de ese tamaño. Revisamos los alrededores y al ver solo un par de escarabajos que no nos prestaban mucha atención, decidimos nuestro orden. Yo era el número 14. Sandy descubrió cuidadosamente la trampilla, la abrió, saltó, y desapareció. Funcionó. Tratando de contener nuestra emoción, seguimos en nuestro orden acordado. Cuando el número 11 saltó, escuché un chasquido desde arriba. Había notado algo, pero no podíamos hacer nada al respecto. Seguimos ingresando, hasta que salté. Fue entonces cuando llegué a África Occidental, donde viví durante los últimos 7 años y donde espero vivir el resto de mi vida natural. 13 personas más habían entrado en el portal antes que yo, pero no estaban a la vista. Espero que estén viviendo con seguridad en otro lugar, lejos de las garras de esos monstruosos esclavistas. Rezo todas las noches para que los que estaban detrás de mí en la fila hayan escapado antes de que las criaturas los alcanzaran, pero no he tenido noticias de ellos. No estoy seguro de cómo podría hacerlo a menos que alguno de ustedes esté leyendo esto. Todavía no sé cómo esa mujer en la cafetería sabía de mí. Tal vez ella misma había estado allí, en esa cueva u otra, y había escapado. Tendría sentido, dado el estado de su ropa. O tal vez es algo más, tal vez una psíquica. Ella podía atravesar puertas, y tal vez yo también pueda ahora, tal vez cuando salí del reino subterráneo la maldición se rompió. Pero no me atrevo a arriesgarme. Tal vez algún día veré a alguien más que esté marcado y lo reconoceré. Apenas podría advertirles del peligro, nadie me creería. Pero puedo tocar su piel y romper la maldición. Yo escapé, pero las cosas insectoides todavía están ahí, y quién sabe cuántas otras colonias tienen. Es difícil obtener cifras exactas, pero solo en Estados Unidos, 6.000 personas desaparecen cada año y nunca son encontradas. ¿Cuántas de ellas están atrapadas bajo tierra, esclavizadas por una especie que considera a los humanos como nada más que una fuente de trabajo y comida?